Hola, soy Mijun de la Universidad de Teoría Básica. Comenzamos la transmisión de fin de semana de Mijun del 12 de julio. Como siempre, hoy sábado nos acompaña el director Kim In-jung. Hola, director. Sí, hola, director. Mucho gusto. Sí, justo antes de empezar a grabar también lo mencioné, pero esta vez siento que estoy saludando después de mucho tiempo. La semana pasada preparamos mucho porque tuvimos una transmisión especial, ¿verdad? Pero después de que terminó esa transmisión especial, como que me sentí un poco agotado, como si me hubiera quedado sin energía. Durante muchísimo tiempo, Siento que he estado descansando. Esta vez preparamos un evento especial y gracias al eslogan de descuento de por vida, muchísimas personas no solo se unieron a la membresía de Miji Won, sino que también se inscribieron en Choistagi. Estabas preparando nuevas funciones para estas personas, así que si tienes alguna noticia, por favor actualízanos. sí, realmente puedo decir que durante varios meses casi solo me he dedicado a desarrollar esto. Probablemente verán este video el sábado y entonces el lunes de la próxima semana abriremos oficialmente el servicio beta y el martes realmente comienza la temporada de resultados. Así que este es un servicio realmente necesario para esa temporada. Por eso nos preparamos mucho para abrirlo en este momento. Tengo un material de presentación de una sola página que quiero mostrarles y ahora mismo hay cosas que coinciden bien con el precio actual de las acciones, así que también les explicaré esa pantalla. Les estoy contando esto porque realmente es de mucha ayuda para los inversionistas. Sí, sí. ¿Pueden verlo? Sí, sí. Sí, lo veo. Apple. Abrimos Apple Noticias. Así que este Apple no es la compañía que cotiza en bolsa Apple, sino que es la abreviatura de Edgar Flash, por eso se llama Apple Noticias. Así es como creamos la marca. Literalmente es un servicio donde creamos noticias de última hora de Edgar, las analizamos en tiempo real y se las proporcionamos. No es simplemente una traducción o algo de ese nivel. Realmente ayuda a la empresa y luego lo mezclamos con los datos que tenemos. Así que no solo usamos la información proporcionada, sino que la combinamos con nuestros propios datos y la usamos juntos. Y además, la inteligencia artificial resume en una sola frase la predicción de cómo este artículo podría afectar el precio de las acciones en el futuro. Internamente, nosotros también tenemos la puntuación de ese scoring, sabemos exactamente cuántos puntos son, pero pensamos que podríamos hacerla pública cuando consideremos que hemos acumulado suficiente crédito. Sin embargo, cuando abramos el servicio beta, por ahora no vamos a hacer pública la puntuación. No es fácil para los inversionistas juzgar si esta noticia tendrá un impacto positivo o negativo en el precio de las acciones en el futuro solo con leer la noticia. Por eso ese tipo de... Los servicios también les ayudan con esos aspectos, así pueden verlo. Traje un ejemplo. Por ejemplo, esta es una pantalla y cuando AMD publica sus resultados, las noticias se redactan de esta manera. Entonces, el análisis de inteligencia artificial que aparece al principio analiza todo esto y muestra los puntos clave de la empresa y, en el futuro, los centros de datos y los chips habilitados, lo que parece ser bastante positivo para el precio de las acciones. Así es como la inteligencia artificial te guía hasta ese punto. Y esto que está aquí abajo es algo que a la gente de nuestro país, a los coreanos, les gusta mucho. Para quienes no les gusta ver noticias largas, 3 líneas. Noticias, o sea... Resumimos toda esta noticia en 3 líneas. Así que los servicios principales y cosas relacionadas se resumen en solo 3 puntos. Si lees solo estos 3, es prácticamente como si hubieras leído todo. Si quieres ver el texto completo, puedes verlo aquí abajo. AMD anunció sus ingresos. Especialmente, las ganancias operativas siguen este patrón. Para que no tengan problemas y para evitar traducciones incómodas, hicimos todo lo posible creando bases de datos de glosarios y colaborando con la inteligencia artificial para desarrollar y completar estos modelos. Luego, este es un artículo que salió ayer. Si lo ven aquí, dice que hubo una mejora significativa en los casos de obesidad y dislipidemia. El producto tendrá competitividad en el mercado en 3 a 4 años una vez aprobado. Se recomienda abordarlo como una inversión a largo plazo. Incluso dan consejos al respecto. La información publicada recibió una buena evaluación. Esto se reflejó en un aumento del 36% en el precio de las acciones. Ayer. Entonces, si registran este tipo de acciones en su lista de interés, podrán recibir todas estas noticias como FC
Por eso les decimos constantemente que cambien a la aplicación lo antes posible. Algunas personas preguntan por qué no funcionan las notificaciones por mensaje o servicio de mensajes cortos o dicen que estamos retrocediendo, pero es porque no podemos enviarles este tipo de información por mensaje o servicio de mensajes cortos. También hay muchísimas ovejas. Para las personas en el extranjero no pueden recibir notificaciones ni mensajes, por lo que deben usar la aplicación. Por eso decidimos suspender ese servicio y enviar todo a través de notificaciones push en la app, y esa es la razón principal. A largo plazo el precio de las acciones se movió alrededor de un 5%. Entonces, ¿por qué subió o bajó? Las notificaciones push de una sola línea se irán ampliando y mejorando con el tiempo. Así que les recomiendo descargar la aplicación, activar las notificaciones push y asegurarse de iniciar sesión. Esta vez, el servicio de notificaciones push para noticias estará disponible incluso para los usuarios gratuitos. Si buscan un título, el próximo lunes se creará una sección de noticias y todo este contenido estará disponible ahí. Las noticias serán mucho más abundantes y diferentes a las ofrecidas por servicios como Seeking Alpha. Allá, los analistas redactan las noticias directamente, pero nosotros planeamos enfocarnos en noticias generadas a partir del análisis de datos, aprovechando nuestras fortalezas. Ahora lanzamos el servicio beta y el próximo martes de julio comienza oficialmente la temporada de resultados. En ese momento podrán recibir notificaciones push. Si no quieren recibir notificaciones push por la noche, pueden ir a la configuración y seleccionar que no quieren recibirlas después de las 12, después de la 1 o después de la 1 de la madrugada, así no recibirán notificaciones. Pueden configurar todo eso, así que sería bueno que lo aprovechen. Cuando termine el servicio beta y empecemos el servicio real, las notificaciones push solo estarán disponibles para los miembros premium. Así es. Las noticias. Ver las noticias seguirá siendo gratuito para todos los miembros, pero el envío de notificaciones push será exclusivo para los miembros de pago. Es increíblemente corto. En breve recibirán varias notificaciones push, lo que causará retrasos significativos. Por eso, lo más importante es entregar la información rápidamente a los miembros premium en el menor tiempo posible. Durante el servicio beta, las notificaciones push llegarán a todos los usuarios gratuitos. Al finalizar la beta, solo los usuarios de pago y miembros premium las recibirán. El resto podrá consultar las noticias individualmente. Así puedo explicarlo. Ahora mismo acaba de salir una noticia muy fresca. Yo tengo una... Les voy a compartir un poco más. Permítanme darles un ejemplo de por qué son importantes estas noticias y por qué deben prestar atención a las notificaciones push. ¿Pueden ver la pantalla ahora? Sí, se ve. MP Materiales, MP... Se llama materiales, y si vemos ahora, en el premercado está subiendo alrededor del 40%, así es. Entonces uno se pregunta, ¿por qué está subiendo esta acción? Entonces yo también investigué un poco, y hace como una hora vi que salió un artículo relacionado con una asociación, pero realmente no se puede saber si ese artículo hará que el precio de la acción suba o no, y el artículo fue publicado hace una hora. Pero al revisar nuestros datos vimos que eran las 7:30 hora de nuestro país. Si aquí eran las 7:30, ese artículo salió hace una hora, pero para nosotros, según la hora de Estados Unidos, salió hace aproximadamente 1 hora y 40 minutos. O sea, fuimos 40 minutos más rápidos que el primer artículo publicado en Jaeof Financial. Esto es porque, aunque recolectamos y traducimos toda la información en tiempo real desde los anuncios electrónicos y la mezclamos con nuestros propios datos antes de publicarla, aún así se produce esta diferencia de tiempo. Como pueden ver, extraemos todos los títulos. En el título en inglés solo se menciona una asociación, pero nosotros sacamos el principal, contrato de 10 años de Itoreu con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, inversión asegurada de 1.5 mil millones de dólares, mostrando de inmediato el contenido clave. Así es. Y... Si ven abajo, parece que con el cambio a números negros en 2027 se formará un impulso de crecimiento a mediano y largo plazo. Así que esta noticia también está proporcionando el impacto que tiene en el precio de las acciones. Entonces, si bajan aquí, verán que el diario OSTNS dice que según este contrato va a aumentar de esta manera. Este artículo... Es información que no está en la divulgación electrónica. La razón por la que decimos que no solo traducimos la divulgación electrónica, combinamos los datos de consenso que tenemos, los datos de puntaje relacionados con las finanzas que tenemos y los datos relacionados con los dividendos y los usamos todos juntos. De hecho, es una noticia que se acerca más a un análisis oficial, un análisis que ayuda a los inversionistas a tomar decisiones, no solo una noticia traducida. Por eso, para crear nuestro servicio a este nivel, invertimos mucho tiempo y esfuerzo durante varios meses.
Por eso, recientemente también tuvimos que bajar el servidor por un momento porque para enviar estas notificaciones push se necesita estabilidad. Así que duplicamos la capacidad del servidor e hicimos muchas inversiones en hardware para que puedan recibir el servicio de manera estable. Así que este servicio lo vamos a lanzar el lunes por la tarde, ya que el martes comienza la temporada de resultados. Después de ver el video, si aún no han instalado la app, por favor háganlo. En especial los miembros premium, asegúrense de instalarla. Al configurar esta información de interés, recibirán una notificación push tan pronto como aparezca aquí. Entonces, si lo presionan, pueden acceder al contenido de inmediato, así que creo que hay muchas posibilidades de que lo vean mucho más rápido que los artículos originales que salen en Yahoo Finanzas y otros lugares similares. Así que, a través de este tipo de formato, seguimos acumulando datos y ya hemos configurado todo para que, cuando salga un artículo con cierto nivel de puntuación, podamos rastrear en el sistema cuánto tiempo en promedio y qué porcentaje sube. Este servicio no termina aquí. En el futuro, cuando salga un artículo, se mostrará en la pantalla el porcentaje promedio probable de aumento. Así que, de ahora en adelante, seguiremos actualizando para que los inversionistas puedan analizar sus inversiones de manera más conveniente y sencilla. Y como prometimos al principio, nos esforzaremos para que Koiseujak siga evolucionando constantemente. La introducción fue larga pero necesaria para explicar bien este excelente servicio. Así es, mientras lo escuchaba hablar sentí un poco de sensación de urgencia. Hasta hace poco, la verdad es que había una gran diferencia de acceso a la información entre el llamado dinero inteligente de Wall Street y los inversionistas individuales. Por eso, antes, si veías materiales como los de Bloomberg, costaban como 40 millones de wones al mes. Sí, desde la perspectiva de los inversionistas individuales que no podían permitirse ese tipo de servicios, básicamente tenían que depender de artículos y noticias de periódicos para invertir. Además, los inversionistas coreanos tenían acceso muy limitado a información sobre acciones estadounidenses. Por eso, como resultado, aparecieron youtubers como yo. Al leer artículos extranjeros y el texto original en inglés, traducía y analizaba el significado y convertía eso en contenido para compartirlo. Ese era el papel que desempeñaba el canal Mijun. Pero últimamente, como muchos medios coreanos, incluyendo Naver, también cubren noticias sobre acciones estadounidenses, siento que mi papel se ha reducido a simplemente transmitir noticias y me di cuenta de que ya no tengo mucho más que aportar. Por eso, últimamente, en Mijun, hago una sección llamada Una palabra de Mijun, donde leo el artículo y analizo cómo deberíamos interpretarlo, qué impacto podría tener en las acciones en las que invertimos, y publico mi opinión personal junto con el análisis. Ese es el papel actual de Mijun, en transmisiones y membresía. Pero al ver que hoy combinaste la información electrónica de Edgar con los datos de Choice Stock y hasta diste tu opinión de inversión, realmente me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo? Eso es lo que pienso, porque está escrito aquí abajo. Esto tiene un impacto positivo y favorece el crecimiento a mediano plazo, incluso generando una opinión de inversión rápidamente, ¿cierto? Así es. Después de que aparece el anuncio electrónico, gracias al poder de la inteligencia artificial se resume, se organiza y se analiza de inmediato para crear contenido. Así que creo que esto ya supera, en cierto modo, el ámbito de lo que los humanos pueden hacer en cuanto a contenido. Tengo que pensarlo un poco. Considero que no podemos competir con la inteligencia artificial en tareas simples de producción y similares. Yo expreso esto con el ejemplo de cocinar arroz. No competimos con la olla arrocera eléctrica para ver quién lo hace mejor, ¿verdad? Cuando recién salió, creo que sí podíamos competir. Antes decíamos, yo cocino mejor el arroz con una olla normal, tú usa la olla eléctrica, pero ahora ya nadie compite con la olla arrocera eléctrica. En cambio, usamos lo que la olla arrocera eléctrica no puede hacer. Creo que todavía hay áreas en las que solo las personas pueden hacer cosas, como cocinar algo o crear cosas nuevas. Por ejemplo, cuando el director Kim nos da alguna visión o comparte algún tipo de insight. También creo que se necesitan diferentes perspectivas, ya que la inteligencia artificial no siempre tiene la respuesta correcta. Entonces, hay muchas experiencias diferentes y muchas experiencias expuestas, y creo que el valor del contenido que te dice cómo ves este contenido desde esa perspectiva va a aumentar cada vez más. Entre la gran cantidad de contenidos publicados, uno elige cuáles consumir. Por ejemplo, usted, director, suele combinarlos de esta manera.
Bueno, esto parece ser muy importante hoy. La inteligencia artificial aún no puede resumir textos con verdadero entendimiento. Puede generar un resumen, pero sin perspicacia real. Ahora mismo, creo que el hecho de que el director vea los videos y seleccione las noticias importantes del día sigue teniendo mucho valor y probablemente seguirá siendo valioso por bastante tiempo. También he reflexionado sobre esas inquietudes. Pero, de hecho, Con la ayuda de la inteligencia artificial podríamos hacerlo de una manera que nos permita dar un poco más de ideas. Si simplemente usas las fuentes como que solo se diversificaron un poco las materias primas, creo que tus ideas y el contenido que ofreces serán mucho mejores que ahora. Gracias por tus palabras de consuelo. En el futuro tendré mucho más contenido que podré utilizar, así que creo que tendré que hacer transmisiones, administrar la membresía y también revisar los informes que se suben a ChoiceTag. Entonces, con esto concluimos las grandes noticias de la actualización de ChoiceTag. Ahora vamos a entrar de lleno en el segmento de la Escuela Primaria de Acciones de Estados Unidos. Hoy es la última vez que veremos el estado de flujo de efectivo que hemos estado estudiando por un tiempo. Sí, hasta la última vez hablamos sobre el estado de flujo de efectivo, principalmente sobre actividades operativas y cómo se manejan cosas como la depreciación. Pero hoy vamos a ver lo más importante que debemos revisar en el estado de flujo de efectivo. Les voy a hablar de dos cosas y luego veremos qué se puede hacer al analizar el estado de flujo de efectivo. Lo resumí en 3 puntos. El primero es que es muy útil para identificar empresas en etapa de crecimiento inicial y les voy a explicar en qué etapas pueden hacerlo. El segundo es que aunque no sean empresas en crecimiento inicial, hay casos en los que están buscando el siguiente paso a través de grandes inversiones en instalaciones. Empresas con resultados retraídos que buscan dar un salto. Les explicaré cómo obtener pistas de esto en el estado de flujo de efectivo y cómo analizarlas. Ese es el segundo punto. Y por último, les hablaré sobre cómo identificar empresas insolventes o aquellas que podrían estar manipulando sus cuentas, empresas que podrían estar cometiendo fraude contable y que deberíamos observar más de cerca, para que puedan gestionar mejor el riesgo en estos 3 aspectos. Muy bien, creo que muchos de ustedes estarán especialmente interesados en cómo descubrir acciones de crecimiento. En segundo lugar, unificaremos la terminología. Llamaremos acciones de crecimiento dormidas a las acciones de crecimiento un poco estancadas. De acuerdo, llamemos las acciones de crecimiento dormidas. Y sobre el contenido que preparaste... Por favor, adelante. Hoy les hablaré sobre métodos prácticos que les serán útiles en la vida real. La vez pasada les dije que en el estado de flujo de efectivo hay 3 cosas, pero cuando intenten entenderlo, hay 2 que definitivamente deben comprender. La primera es que hay estos 3 tipos de flujos de efectivo, y es muy importante entender cuándo ocurren, qué tipo de empresa y qué actividades o acciones generan el flujo de efectivo de las actividades operativas. Por eso, lo primero que mencioné es que el flujo de efectivo de las actividades operativas está relacionado con el negocio principal, así que cuando hablamos de utilidad operativa, también está relacionada con el negocio principal. Las ganancias fuera de las operaciones principales no provienen del negocio principal, sino de actividades externas, por eso se llaman ganancias o pérdidas fuera de operaciones. Así que cuando escuches la palabra operativo, piensa que se refiere al negocio principal, por lo tanto, todas las actividades que generan ganancias y flujo de efectivo a partir del negocio principal de la empresa se consideran actividades operativas y flujo de efectivo operativo. Así es como debes entenderlo. La segunda es el flujo de efectivo de actividades de inversión. El flujo de efectivo de actividades de inversión, para decirlo de manera sencilla, es bueno recordarlo así. Si la empresa gastó dinero en algo para su crecimiento, eso es flujo de efectivo de actividades de inversión. Así que el flujo de efectivo de actividades de inversión básicamente es para el futuro. son inversiones para el futuro. Si fue una inversión para el crecimiento, se le llama flujo de efectivo de actividades de inversión. Recuérdalo así. En la siguiente página hay un cuestionario, y para poder resolverlo tienes que recordar qué tipo de actividad es cada una. La tercera es el flujo de efectivo de actividades de financiamiento. El flujo de efectivo de financiamiento se refiere a obtener los fondos necesarios para la empresa o administrar los fondos obtenidos. Cuando se obtienen fondos o... Cuando administramos ese dinero, nosotros Llamamos a esta actividad una actividad financiera. la llamamos flujo de efectivo.
En el estado de flujo de efectivo hay actividades operativas, flujo de efectivo generado por el negocio principal, actividades de inversión, efectivo que entra al realizar una inversión para el crecimiento y actividades financieras. El flujo de efectivo de algo. De eso estamos hablando. El flujo de efectivo de actividades financieras está relacionado con la obtención de fondos o la gestión de estos fondos. Eso es el flujo de efectivo de actividades financieras. Sería bueno que primero entendieran esto. Pasando al siguiente punto, lo segundo más importante es que la clave está en interpretar los signos. Si solo pueden interpretar estos signos y cuándo ocurren, como mencioné antes, eso será la base para entender todos los conceptos de las cuentas que aparecen en el flujo de efectivo. Así que, para resumirlo en 2 puntos, si hay un signo de más delante de algún valor en el flujo de efectivo, deben entender que ese dinero entró a la empresa, que hubo un flujo de efectivo positivo. Es fácil, ¿verdad? Si entra dinero, es un signo de más, el efectivo aumenta porque está entrando. Ahora, si el signo delante del flujo de efectivo es negativo, significa que el dinero salió de la empresa, que disminuyó, así que deben entender que es una salida de efectivo de la empresa. Así es como deben interpretarlo. Como es sencillo, resolvamos rápidamente 4 preguntas de prueba. ¿Les parece? La primera es que Micron Tecnología invirtió $1.000 millones en una fábrica de semiconductores. Así es como aparece. Antes que nada deben decidir si esto es una operación, una inversión o una cuestión financiera, como mencioné al inicio. Así es algo que ganaron con su negocio principal, es una inversión para el crecimiento o es financiamiento. Como invirtieron en la primera fábrica de semiconductores, ¿cuál de las 3 opciones crees que es? Es una inversión. Seguramente hicieron una inversión. Primero que nada, pienso que esta actividad debe ser una inversión. Cuando decides invertir, ¿qué pasa con el efectivo? El efectivo sale, ¿verdad? Si el efectivo sale, se vuelve negativo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se escribe como menos $1.000 millones en actividades de inversión. Así que, si vemos menos $1.000 millones en el flujo de efectivo de actividades de inversión, ¿cómo debemos interpretarlo? Eso significa que esta empresa gastó $1.000 millones para crecer. Por eso, el propósito de ver los estados financieros es deducir qué actividades o decisiones se tomaron al ver estos números, o entender la verdadera intención del director general. Eso es lo que estamos viendo. En segundo lugar, escribí el nombre de una acción que mencioné antes. Esta noticia sobre la empresa no es real, solo la inventé yo. El nombre de la acción es cualquiera. Escribí uno. Dicen que Astra Labs decidió pedir prestados $2.000 millones al banco para el M&A necesario para crecer. Entonces, de estos 3, 1, 2 o 3 nuestros espectadores, los de Misucho, intenten adivinar cuál es. ¿Cuál creen que es entre la opción 1, 2 o 3? Como se trata de recaudar fondos, supongo que será la opción 3, ¿verdad? Esto sería una actividad financiera, ¿verdad? Como decidieron pedir un préstamo al banco, van a pedir dinero prestado, el efectivo entrará o saldrá, como pidieron prestado, el efectivo entrará, ¿verdad? Es sencillo. Actividad financiera, flujo de efectivo positivo de $2.000 millones, así es como se escribe. Entonces, cuando veamos este número en el futuro, ¿qué debemos pensar? Que la empresa consiguió $2.000 millones a través de un préstamo o un aumento de capital. Así es como se interpreta. Es bastante fácil, ¿verdad? Después, en tercer lugar, Apple llevó a cabo una recompra de acciones propias por $1.000 millones este año. Compraron sus propias acciones, así que no es su negocio principal ni una inversión para el crecimiento. Esto es administrar el flujo de efectivo que tienen y obtener fondos, así que lo hicieron. Cuando recompran sus propias acciones, tienen que usar efectivo para comprarlas en el mercado, ¿verdad? Así que no piensen que es un plus solo porque entran acciones propias. Siempre hay que verlo desde el punto de vista del flujo de efectivo. Como tienen que dar efectivo, esto también es una actividad financiera. Y como el efectivo disminuyó, por eso se escribe como menos 10. Si han llegado hasta aquí con estos 3 problemas, ya dominan lo básico del estado de flujo de efectivo. Ahora, cuando lo vean, podrán comprenderlo e interpretarlo de manera mucho más amplia. Después, lo último que mostró Monday.com es un caso un poco especial. Poseían unos bonos. Aquí, al vencimiento, recibieron $300 millones. Bueno, primero, como recibieron $300 millones, entró efectivo. Así que como es efectivo, seguramente es un más $300 millones. Entonces, ¿a qué actividad pertenece esto? Solo hay que decidir eso.
Este ingreso no proviene de la actividad principal, ¿correcto? Fue entonces por la administración de fondos. No es eso, si ves aquí es una inversión para el crecimiento, pero entre ellas aquí tenía una más. Se llaman valores, así que hay inversiones relacionadas con la inversión en instalaciones y la inversión en valores. Por eso hay inversiones a corto plazo, a largo plazo y en activos. O sea, cuando compramos bonos, eso es una actividad de inversión, ¿verdad? No es una actividad financiera, sino de inversión. Por ejemplo, si invertimos y nos unimos a un fondo del mercado monetario, las ganancias cambian según el precio de los valores. Y cuando llega el vencimiento, recibimos el dinero. Así que cuando vence un bono, esto al final se registra como que entraron 300 millones de won en efectivo por actividades de inversión. Mencioné esto como ejemplo, porque la mayoría de los flujos de efectivo en actividades de inversión son negativos. Es natural que una empresa, para crecer, deba seguir invirtiendo cierta cantidad de efectivo. Pero hay ocasiones en las que, de repente, una cantidad muy grande entra como positivo en las actividades de inversión. Entonces, de repente, Te sientes desconcertado. ¿Esta empresa retiró su inversión? ¿Por qué está entrando dinero en las actividades de inversión? En este caso hay dos posibilidades. Una es que realmente hayan retirado todas las inversiones, las hayan vendido y recuperado el dinero. Pero esto no suele ocurrir, a menos que la empresa cierre o venda una división. Así que, cuando el flujo de efectivo de las actividades de inversión es positivo, en más del 90% de los casos es por la situación que acabo de mencionar. Eso es cuando los bonos o productos de inversión en los que invertiste llegan a su vencimiento o retiras el dinero antes de tiempo y recibes el efectivo. Eso se registra como entrada de efectivo en las actividades de inversión. Así que, aunque veas muchos números positivos en el flujo de efectivo de las actividades de inversión, no tienes que preocuparte demasiado. Y cuando reciban ese dinero de la inversión, ¿qué creen que hará el dueño de la empresa? Al vencimiento, probablemente reinvertirán el dinero en otro producto con vencimiento en lugar de guardarlo en la caja fuerte de la empresa. Al aumentar la inversión, el flujo de efectivo de las actividades de inversión volverá a ser negativo. Solo durante el cierre contable, cuando el dinero entra temporalmente por el vencimiento, se ve un saldo positivo, pero generalmente es negativo. Así deben entenderlo. Esto ya lo mencioné la vez pasada, así que solo lo diré brevemente y luego pasaré al siguiente tema. Les dije que el flujo de efectivo de las actividades operativas es el más importante, y que la fórmula para calcular este flujo de efectivo parte de la utilidad neta a corto plazo y luego se va desglosando de esta manera. Por eso, las ganancias operativas reales que obtiene la empresa, la utilidad neta, incluyen cosas que no son efectivo reflejadas en esa utilidad neta. Es decir, cuando registramos el flujo de efectivo, lo hacemos con efectivo, pero en la utilidad neta hay cosas que no son efectivo que se suman o se restan. Lo que queremos hacer es ajustar eso, es decir, convertir la utilidad neta en flujo de efectivo de actividades operativas. Entonces, comenzamos con la utilidad neta, y el mejor ejemplo es la depreciación. Como dije anteriormente, es similar a pagar en cuotas. En otras palabras, al comprar algo, el dinero ya se gastó por completo, pero los gastos se dividen según la vida útil del activo. Aunque se considera un gasto y reduce la utilidad neta, no se desembolsó efectivo. Por eso, al calcular el flujo de efectivo operativo, se añade el monto de la depreciación. Esto es lo que les dije sobre sumar los gastos que no implican salida de efectivo. En los estados financieros coreanos, esto aparece como gastos virtuales sin salida de efectivo. La segunda se refiere a ingresos no monetarios, como hemos visto en varios ejemplos. Estos ingresos aparecen como operativos en el estado de resultados, pero no representan una entrada real de efectivo, por lo que deben restarse al no ser dinero tangible. Basta con conocer el ejemplo más significativo de este tipo de ingresos. La evaluación a valor razonable, las acciones en las que la empresa ha invertido, los bonos en los que la empresa ha invertido, las opciones que posee la empresa. El valor de estas cosas cambia y cada año, cuando se evalúan, se generan ganancias o pérdidas por esa evaluación. Si el precio sube, se genera una ganancia por evaluación, mientras que si baja, se genera una pérdida, reflejándose en las ganancias y pérdidas no operativas del estado de resultados. Pero en realidad no entra flujo de efectivo. Solo existe en la evaluación, solo en los libros contables, por eso se decide restarlo nuevamente. Después, lo último que mencioné la vez pasada es el capital de trabajo, el working capital, que se genera cuando una empresa está operando. Cuando compras materias primas, inventario. Comprar materias primas sin pagar genera una cuenta por pagar. Vender sin recibir el efectivo genera una cuenta por cobrar. Ambas transacciones crean un activo. En pocas palabras, es el cambio en los activos desde que el efectivo sale hasta que regresa.
Estos tres elementos son el capital de trabajo de la empresa. No es driving, sino working. El aumento o disminución de estos tres activos es necesario para que la empresa funcione. Las cuentas por cobrar surgen después de una venta. Por ejemplo, si había cuentas por cobrar por 100.000 millones y una empresa paga 20.000 millones por adelantado, las cuentas por cobrar se reducen a 80.000 millones. Pero el pago no implica un aumento en las ventas, ya que éstas ya fueron registradas. Por lo tanto, esos 20.000 millones requieren un ajuste. A medida que entra el dinero, los cambios en el capital de trabajo se suman o restan para calcular el flujo de efectivo operativo. Así que hasta aquí abajo es más o menos el proceso intermedio. El principio es... No se preocupen si aún no entienden todo. Pero la actividad de ventas es convertir la ganancia neta en efectivo. Por eso, en cierto modo, es un poco parecido a la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. En el utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, la depreciación y amortización es la depreciación y amortización. Y como se suma eso, es similar. Pero, siendo más estricto, creo personalmente que el flujo de efectivo de las actividades operativas es un mejor indicador para revisar el flujo de caja de una empresa que la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Creo que con eso es suficiente para entender el flujo de efectivo de las actividades operativas. Revisemos el efectivo real de Microsoft considerando lo que aprendimos. Vamos a ver qué actividades realizó. Entonces vamos a revisar estas tres cosas. Les expliqué que las actividades operativas son el negocio principal. Si vemos a Microsoft desde 2016 ganó 33.000 millones de dólares, luego 39.000 millones y así sucesivamente. Ahora está generando hasta 118.000 millones de dólares en flujo de efectivo de su negocio principal. Es una empresa asombrosa. Con solo ver esto se puede concluir que es una buena compañía sin revisar los estados financieros. Luego, mira las actividades de inversión. Todas tienen un signo negativo delante. Negativo, negativo, negativo. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, esto significa que la empresa está invirtiendo para crecer. Lo más importante aquí es fijarse cuando la cantidad aumenta de repente, porque normalmente la empresa invierte una cantidad similar para su crecimiento. Pero cuando de repente se dispara, mira aquí. Para el año fiscal, que termina el 30 de junio de 2024, las actividades de inversión de repente llegaron a 90 y 6.900 millones de dólares. Hasta antes de eso, solo estaban invirtiendo unos 20.000 o 30.000 millones de dólares, pero de repente 96.000 millones de dólares. Eso es una cantidad enorme. Entonces hay que ver en qué invirtieron ese dinero. Como mencioné, les dije que hay dos tipos de inversión. Con el flujo de efectivo de actividades de inversión, se puede invertir en activos tangibles, como instalaciones y equipos, o invertir en valores. Es una de estas dos opciones. Entonces, si vas al balance general y revisas si aumentó esto o aquello, con solo verificar una de las dos cosas puedes saber de inmediato en qué gastó el dinero. Por eso, es correcto ver el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo de manera conectada, no como pantallas separadas. En las actividades financieras se registran aproximadamente menos 37.000 millones de dólares. Esto se debe a que la empresa tomó préstamos o recompró acciones propias, gastando alrededor de 37.7 mil millones de dólares durante el año. Gastó realmente. Es una buena empresa, así se le puede juzgar. Para calcular el indicador, toma el flujo de efectivo de las actividades operativas, 118, réstale las actividades de inversión, las de financiamiento y el efecto de las variaciones en el tipo de cambio. Así se calcula con esta cantidad. Queda esto... Cantidades en este año, el monto en el que el efectivo de Microsoft realmente aumentó o disminuyó. Así que aquí, aunque el año pasado Microsoft ganó 118.000 millones en actividades operativas, como aumentaron bastante en actividades de inversión, el flujo de efectivo fue un poco insuficiente. Por eso, el aumento o disminución del efectivo significa que el efectivo que tenían disminuyó. El efectivo que tenían probablemente disminuyó en esta cantidad. Probablemente disminuyó alrededor de 16.000 millones de dólares. Así que este aumento o disminución del efectivo, si vas después al balance general, verás un apartado llamado efectivo y equivalentes de efectivo en el rubro de activos. Ese es el valor acumulado de los equivalentes de efectivo. La variación del efectivo y equivalentes de un año a otro se refleja en el saldo del año siguiente. Si es positiva, aumenta. Si es negativa, disminuye. Así funciona este concepto contable. Así que lo que está registrado aquí al final se conecta directamente con el balance general, tiene este tipo de flujo. Observen estos números y fíjense en la línea efectivo al final del periodo en la parte inferior. Esto es lo que llamamos flujo de caja libre.
Este flujo de caja libre proviene del flujo de efectivo generado por las actividades operativas de la empresa, y además de las inversiones para el crecimiento o el futuro, obviamente también se necesita dinero para el mantenimiento. El dinero que se utiliza para mantener el tamaño actual y los costos de nuevas inversiones se llama gasto de capital. La cantidad que queda después de restar este gasto de capital se llama flujo de caja libre, y en inglés se le conoce como free cash flow o flujo de caja libre. Entonces, cuando hacemos una valoración y hablamos de descuento de flujo de caja, que significa descuento de flujo de caja, normalmente usamos el flujo de efectivo de las actividades operativas. El método de valoración que descuenta el flujo de caja libre es precisamente el que utiliza este excedente de efectivo. Eso es lo que se hace en la valoración, pero ¿realmente las personas necesitan saber esto a este nivel? Yo creo que no es necesario. Probablemente algunos de ustedes se pusieron serios mientras escuchaban, pero no es necesario que hagan ese tipo de valoración, porque para empezar, predecir estos flujos de efectivo excedentes y otras cifras futuras es mucho más difícil que predecir el utilidad por acción esperado. ¿Por qué? Porque la depreciación que mencioné antes y luego el aumento o disminución del capital de trabajo de los activos de inversión que tienes son valores que se pueden calcular con precisión. Si no podemos predecir con precisión las ventas y ganancias de la empresa, será aún más difícil acertar con el flujo de efectivo operativo y libre. Decir que vamos a calcular el valor presente de los próximos 5 o 10 años y sumar esas cantidades, académicamente suena perfecto, pero en la práctica creo que casi no sirve de nada para invertir realmente. No necesitas dominarlo por completo. Es suficiente comprender los fundamentos de conceptos como el descuento de flujo de caja, pero cuando veas la evaluación no es necesario que la desgloses y uses tu propio método. No creo que sea necesario. La próxima vez, cuando hable de evaluación en mi Juchó y trate temas muy básicos, les hablaré un poco sobre esas partes. Así que Microsoft está estructurado de esta manera, creo que pueden entenderlo de esa forma. Cuando vean los estados financieros reales de la empresa, pueden verlos aquí. Déjenme ampliar la pantalla para mostrárselos. Normalmente, cuando invierten, casi nunca ven el estado de flujo de efectivo, pero después de la clase de hoy, también deberían poder revisar el estado de flujo de efectivo. Así que si ven aquí, hay datos recientes. Esta empresa, Microsoft, generó alrededor de 130.000 millones de dólares en flujo de efectivo por operaciones, gastó 56.000 millones en inversiones y 64.000 millones en actividades financieras. Así que El cambio en el efectivo es se redujo bastante después de invertir unos 163.800 millones y ahora el efectivo ha vuelto a aumentar. Si agrego un comentario más sobre este flujo de efectivo excedente, Buffett, por ejemplo, evalúa que si la proporción de flujo de efectivo libre respecto a las ventas supera el 10%, es decir, si tiene 2 dígitos, considera que la empresa tiene una competitividad increíble. El flujo de efectivo libre es el monto que queda después de restar todos estos gastos de capital, por lo que necesariamente es mucho menor que el flujo de efectivo real. Si una empresa mantiene constantemente el margen de beneficio neto por encima del 10% y si llega al 15%, se puede considerar una de las métricas más importantes para invertir a largo plazo sin preocupaciones. Entonces, vamos a ver esta empresa que mencionamos antes. actividades de inversión en 2024. Lo analizamos basándonos en 2024. Si invirtieron mucho en ese año, les mencioné que las inversiones son una de dos cosas. Ya sea que aumenten los activos tangibles, los activos intangibles o las inversiones a largo plazo, si vemos esta empresa, las inversiones a corto plazo no cambian y las inversiones a largo plazo casi no cambian tampoco. Entonces queda claro que no reunieron dinero para invertirlo en valores de inversión. La segunda opción son los activos tangibles o los activos intangibles. Entre estos, Si ves los activos tangibles, ahora, aquí, de 110.000 millones de dólares en los últimos 2 años recientes, subió a 200.000 millones de dólares, invirtieron 100.000 millones de dólares en activos tangibles. Los activos intangibles ahora se han duplicado, pero la mayoría de los activos intangibles provienen de fusiones y adquisiciones. Es decir, hicieron fusiones y adquisiciones para expandir la empresa. Y luego, ¿dónde invirtieron los otros 100.000 millones de dólares en activos tangibles? Como esta empresa ofrece servicios en la nube, necesita equipos, instalaciones, inteligencia artificial, centros de datos, lo que requiere una inversión enorme. Microsoft está destinando una parte considerable de su presupuesto a inversiones, preparándose así para el futuro y generar ingresos. Esta es una posible interpretación de sus acciones. Así que si revisan los estados financieros o los datos de esta manera, creo que podrán entenderlo mucho más fácilmente.
importante empezar a soñar. ¿Sembramos juntos un futuro de esperanza? Cada día crece un poco. ¿Será que la emoción ha brotado en mi corazón? Deja de lado la avaricia, esta vez no será diferente. El resultado es solo una continuación del proceso. Incluso si llega una oscuridad, no tengo miedo. Tomaré la mano de Miyu y avanzaré. Seré la luz de un mañana invisible. Invertir felizmente, apoyando los sueños de cada uno. Caminemos juntas por este hermoso camino cuesta abajo. Inversión feliz, junto a Miju, todas nosotras, hasta el día en que nos atrevamos a retirarnos con acciones nacionales, todas juntas. Nos vemos en el próximo video. Gracias, señor.